sociales. Bien, ya estamos entonces. Buenos días a todos nuevamente, a todos los hermanas que están aquí reunidos. Y les saludamos también a ustedes que nos están acompañando a través de la internet. Estamos emitiendo esta señal en vivo, aquí en Costa Rica son las 10:44, dándole la bienvenida en esta congregación, un pequeño remanente aquí en Costa Rica, en Pavas. Estamos a costado norte de la Plaza de Deporte para los que viven aquí en el país. Y los domingos los servicios empiezan aquí en la congregación en vivo y en directo a las 10 de la mañana, pero la señal la sacamos después del tiempo de adoración y de los saludos. Bienvenidos a todos y esperando que ustedes tomen la firme decisión, al igual que todos los que estamos aquí presentes, de disponer todo su ser espiritual y cuerpo a recibir esta enseñanza, que así como todo lo que tratamos de compartir de la palabra es muy importante para el entendimiento de nuestra existencia. Y les voy a pedir por favor que vayamos juntos al libro de Colosenses, capítulo 1. Y vamos a estar hablando de nuestro origen, propósito de vida y destino final. Un tema existencial que ha sido erradicado de esta sociedad, básicamente de esta generación actual. Ya no se habla mucho acerca del tema del origen, del por qué estoy aquí, de dónde vengo y hacia dónde voy. Así que vamos a estar tocando este tema. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, para ser precisos. No trajo Biblia. La dejó en el carro. Bueno, no importa, tranquilo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Estamos, hermanos? Bien. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta es una respuesta bíblica a la creación, a todo lo que es visible en este vasto y hermoso universo. Así que para los que creemos en la palabra, deberíamos de fundamentar nuestra fe, tener conciencia de que si creemos en lo que Dios dice en su palabra, pareciera que está sobrante la aclaración, pero viera que es importante de que usted relacione su fe, su fundamento con el Dios de la Biblia. Risible y trágicamente, la mayoría de los que dicen que son cristianos y que creen en Dios no fundamentan su fe en el Dios de la Biblia, por una sencilla razón, que no saben lo que Dios dice a través de la Biblia. Si no sabe usted lo que Dios dice a través de la Biblia, ¿en qué está basada su fe? Por eso es de que la mayoría no puede defender su fe, porque no conoce. Como no conoce lo que dice Dios, ¿cómo pueden establecer, fundamentar sus creencias cuando no hay bases sólidas
porque no hay la información necesaria de aquel Dios que decimos creer. Y eso crea un caos en la vida de la humanidad, y lo estamos viendo en estos tiempos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir su palabra, y que cada uno de los que aquí presentes estamos unidos, Señor, en un solo propósito en este día, que podamos también a través de las redes sociales, Señor, que estamos emitiendo la señal por medio de la internet, que cada uno, Señor, también pueda tomar la firme decisión de tratar de oír para poder ver cuál es su perfecta y santa voluntad para nuestra existencia, para nuestra vida, Señor, para nuestro propósito y sobre todo para alcanzar el destino final que usted tiene ya preparado para cada uno, Señor. El camino está hecho, usando nuestro libre albedrío, o seguimos sus pisadas o nos apartamos de ella. La decisión y la responsabilidad siempre será nuestra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor. Agradecerles que apaguen sus aparatos electrónicos, ¿verdad? Nada de celulares, nada de esas cosas. Y vamos a entrar directamente al tema. Mientras ustedes se acomodan, a ver, cuadernos, a ver, ¿cómo estamos con los cuadernos? Ajá, muy bien. Uno que otro todavía trae su secretaria, pero bueno, espero que entienda que la salvación es personal. Bien, mientras nos acomodamos, algunos por ahí, ya no es tiempo de leer la Biblia, ¿verdad? Ahora es tiempo de escuchar la palabra. Usted toma nota y cuando llegue a su casa, entonces usted puede corroborar al estilo de los hermanos de Berea si es que lo que se habló en este día tiene armonía con lo que dice y afirma la palabra de Dios. Un saludo a Juan Luis, allá en San Carlos, en Los Ángeles, Los Ángeles de San Carlos, ¿verdad? Que ayer me llamó en la noche, así que espero que pronto se vaya acomodando todas las cositas. Bien. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Ok. Peleen por su bendición. Acabamos de leer una porción de las Escrituras donde Dios, en estos 3 versículos, del 15 al 17, nos da la posibilidad, para los que quieran creerlo, para los que quieran aceptar, nos da la posibilidad de conocer cuál es el origen de todas las cosas. Y el hecho de que nosotros podamos entender el origen de las cosas va a cambiar radicalmente nuestras vidas. Cuando en mis tiempos, allá por los años 60, 70, que todavía se hablaba acerca de las conversaciones así en las reuniones, al calor de un buen cafecito, y se hablaba acerca uno le escuchaba a los padres, porque los jóvenes no lo hacíamos, pero uno escuchaba a los padres, a los adultos hablar acerca del tema existencial. La gente se preguntaba en esos tiempos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Propósito de vida? ¿Hacia dónde voy? Y ahí se tomaban más de un cafecito. Pero después de los 70, ya como que se bajó. Bajó ese interés. Ya después de los 80 casi no existía, después de los 90 ni qué hablar. Y ahora, después del año 2000, la gente ni se pregunta ni de dónde viene, ni para qué vive, ni a dónde va. Y ese es un grave problema, porque entonces vivimos a la tarantantán. Si usted no sabe cuál es su origen, ¿cómo va a saber cuál es el propósito para el cual vive? Y eso es terrible y las consecuencias lo estamos viendo en todas las áreas de la sociedad. Podemos hablar todo el día de todos los casos terribles que vemos en
en medio de una sociedad que está en caos. Y por eso es importante que toquemos este tema hoy y que lo desarrollemos para que al que le interese, al que le pueda despertar ese interés, saber cuál es el propósito de vida, pues déjeme decirle que primero tenemos que ir al origen de su vida, de su existencia. Y si a usted le preocupa, en algún momento le ha preocupado su destino final, nunca lo va a saber si primero no ubica su origen. Ubicando su origen, usted va a ser candidato, candidata a proyectarse cuál va a ser su destino final. Y la conexión entre el destino final y su origen va a ser el propósito de vida. Con el propósito de vida ligado a su origen, usted puede alcanzar su destino final. Si no, un día se va a morir como un lindo Doberman o un salchicha, pedigrí o zaguate. Y ni se va a haber dado cuenta de que la vida le pasó por encima y usted ni lo supo. Y cuando cerró los ojitos, salió de aquí de lo temporal, entró a la eternidad y lo que va a ver no le va a gustar, pero ya va a ser muy tarde. Es aquí y ahora en lo temporal que nosotros debemos de arreglar seriamente. Seriamente. Esto no es un vacilón, aunque la gente toma la vida como un vacilón y como si nunca se fueran a morir. Seriamente. Aquí en lo temporal debemos de arreglar nuestro destino final allá en la eternidad. Bien, ¿estamos, hermanitos? ¿Sí? Ok, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ir, les propongo, vamos a ir a hablar desde una perspectiva de hechos visibles. De una perspectiva de hechos visibles, y de ahí vamos a ir para atrás. Obviamente vamos a tener que especular porque, bueno, la ciencia también especula. Y siempre se va a especular cuando no se puede probar en una mesa de laboratorio la teoría o la hipótesis que se está presentando. Como no se puede probar, pues estamos, y esto es importante que lo entienda, para que usted no le tenga miedo a argumentar o debatir con personas que no creen en Dios. Definiendo lo que es la fe, usted va a poder aprender a manejarse, sobre todo cuando se relacione con personas que tengan otro criterio diferente de lo que es la vida y el principio de la vida y la existencia de Dios. Fe como un concepto general, fe es la creencia en base a la información que se maneja, que nos lleva a tener confianza o a creer en algo o en alguien. ¿Sí? En un plano general. Si en un plano general la fe, olvídese de Dios un segundito, quítese el concepto religioso de fe. La fe es creer y tener confianza en algo o en alguien, por las vías que a usted le dé la gana. Si creer y tener confianza o en alguien o en algo es tener fe, pues llegamos a la fácil conclusión de que toda la humanidad tiene fe. Recuerden, no estamos usando el concepto que a veces le bloquea a uno, le encierra ahí el concepto de Dios, fe y Dios. No, fe como creer y confiar en algo o en alguien, por las razones que usted quiera. Pero el hecho es de que usted cree y confía en algo o en alguien. En ese parámetro, la fe es algo que toda la humanidad tiene. ¿Por qué? Porque todos creen en algo, en alguien, y todos confían en algo o en alguien.
Quite a Dios, ¿verdad? ¿Por qué usted está sentado en esa silla? Porque la información que usted maneja le hizo creer que esa silla le puede aguantar. Y entonces usted llega y se sentó. Con toda seguridad, con toda confianza. Ok. ¿Qué tuvo que hacer usted para sentarse? Tener fe en lo que estaba viendo que lo podía utilizar. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces avancemos. Entonces, en un plano general, la humanidad es una humanidad de fe, de gente que cree. La diferencia está en qué cree cada uno. Esa es la diferencia. Pero de que creemos, todos creemos. Cuando usted habla acerca de la ciencia, o ¿verdad? Cuando se mete usted o se involucra de alguna manera en una conversación para probar acerca de la existencia del ser humano, de la existencia del universo, enfoque eso bien claro para que no tenga miedo de hablar. Primero le recomendaría que se prepare, métase ahí en internet, hay temas, mucho material para que usted pueda incursionar en el tema esto de creación versus evolución y para que usted se vaya cultivando en muchas áreas y no solamente en la Biblia. La Biblia debería de ser la primera palabra y la última palabra en lo que usted cree. Pero como decimos los gringos, en between, usted puede meter un montón de información que estando delimitadas por lo que dice Dios y por lo que escrito está, usted va a poder fácilmente deducir, eso es verdad, esto es falso, esto sí, esto no, porque tiene un punto de referencia. Entonces, ¿cómo se llama? Andrea y si quieren se pasan aquí atrás, aquí más adelante, para que no estén así todos torcidos, ¿no? Que me preocupa así verles ahí, al final van a terminar con el cuello torcido, pero bueno. Entonces el punto es de que teniendo ustedes el punto de referencia de lo que dice Dios como principio y lo que dice Dios como final, entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21, usted tiene escúcheme bien, toda la verdad de todas las cosas que existen, visibles y no visibles. No hay nada, escúcheme esto, no hay nada que usted que nos está viendo por internet, o ustedes que están aquí, no hay nada que usted haga o deje de hacer que la Biblia no se lo pueda explicar. Que usted no lo quiera creer es otra cosa. Pero yo con Biblia en mano, usted me cuenta su vida, y yo le digo por qué lo vivió. Y si usted quiere salirse de lo que está viviendo, yo le puedo enseñar a través de la Biblia cuál es el camino, la verdad y la vida. Que no lo quiera hacer usted, eso es problema suyo. Pero en el mismo pantano, en la misma arena movediza, donde usted se está hundiendo en su vida, de ahí Dios ha sacado a millones de personas, no tantos como Él quisiera, porque la gente no quiere extender sus brazos. Pero hay millones de testimonios de personas que han estado peor de lo que está usted, peor de lo que yo he estado, y sí, de verdad, para nosotros podemos agarrar. Siempre hay un versículo ya escrito, siempre hay una palabra ya dicha, ya está escrito, todo está escrito. Y siempre usted puede encontrar algo que, rápidamente, como Eclesiastés 3:15, para su vida, como usted, aquello que fue ya es, no vas a cambiar lo que has vivido. Lo que ha de ser fue ya, aunque pareciera que hay un problema de conjugación de verbo presente pasado, pero el Señor no se equivoca, que no tengamos toda la información no significa que esté errado el Señor. Pero en esta es fácil, aquello que fue ya no es un error gramatical, sino aquello que fue ya es. Lo que ha de ser para tu vida fue ya. Es decir, cuando usted viene a las cosas de Dios, eso de fue ya, es de que ya está todo listo para que tú vivas conforme Dios quiere que tú vivas. Pero tú todavía no estás viviendo lo que Dios ya preparó por diferentes razones, que ahorita no tiene mérito ni valor alguno comentarlo. Ese es el problema suyo y el mío. Aquello que fue ya es, no lo vas a cambiar. Lo que ha de ser fue ya está todo listo para que camines en la santidad y en la verdad que Dios quiere. Pero Dios es quien restaura lo que pasó. Eso pone el sello de que usted solo nunca se va a restaurar,
Y solamente Dios puede restaurar su vida, su matrimonio, etcétera, etcétera. Y todos los problemas morales y espirituales que pueda usted tener. ¿Estamos? Ok. Entonces, el problema es de que como la ignorancia bíblica es una decisión personal, es una elección. El que no conoce a Dios, el que no conoce la palabra, que es lo mismo, porque Dios y su palabra uno es por una elección. Usted es ignorante bíblicamente porque usted ha decidido ser ignorante. Y usted sabe tanto como haya escudriñado y vivido, porque esto no es un asunto de teología. De hecho, la mayoría de los teólogos tristemente no tienen un testimonio del carácter de Cristo visible. Mucho conocimiento y poca vivencia es terrible para la vida de uno. Pero si usted tiene conocimiento y vivencia, eso va a marcar la diferencia en su vida. Y usted no le va a tener miedo, no le va a tener temor, por más pintado que sea la persona con quien usted va a argumentar sobre la vida. Usted no le va a tener temor ni nada, aunque sea un testigo de Jehová, un mormón, no va a salir corriendo, ya no se va a esconder, no le va a decir a sus hijos que mientan. Dígale al testigo de Jehová que no estoy, no se va a esconder. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted tiene que conocer las Escrituras, vivir las Escrituras, para que usted vea la realidad absoluta de las Escrituras. El Dios absoluto, de la verdad absoluta, exige obediencia absoluta, no como a mí me parece, como yo creo que a mi modo, o como está el modo ¿cómo se llama? De estos movimientos aquí, ¿cómo se llama? De estos movimientos en las congregaciones ahí, todas sus cosas. No es como uno quiere, no es como el hombre quiere, no es a nuestro gusto. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que empezar a caminar bajo las sendas, bajo las pisadas de aquellos que ya registraron, que ya caminaron por ahí, para que usted vea la seguridad que hay cuando uno va conociendo y viviendo. Conociendo y viviendo. Es otra vida, es otro estilo de vida. Se va usted a apartar de aquellos que el Señor señaló. Con los labios esta gente me alaba, me adora. Sí, pero con sus hechos me niegan. Con su boca me confiesan, pero su corazón está muy lejos. Esto es una tarea personal. Esto no es un asunto familiar. Esto es un asunto personal. Oiga, ¿y la familia? Bueno, cuando cada miembro de la familia se mete, se convierte en algo familiar. Pero es la suma de las decisiones personales, individuales. La mujer no va a salvar al marido, ni los padres a los hijos, ni los hijos a los abuelos, ni los nietos a los abuelos, perdón. ¿Estamos? Entonces, cuando usted vaya a hablar sobre las cosas de Dios, usted puede preguntarle a la gente, ¿verdad?, con quién va a hablar. Bueno, ok, perfecto. ¿De qué quieres hablar? No, que la existencia, que Dios no existe, que aquí, que allá, y que la evolución, el Big Bang, caldo biótico y todo el asunto. Entonces, vean, haga esta pregunta que le va a ayudar mucho a ubicarse. Simple digo yo porque ya la sé. Ok. En base y en fundamento de qué vamos a conversar. Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la existencia, vamos a hablar del origen del universo, vamos a hablar de Dios. Sí, ok. ¿Y qué vamos a usar? ¿Cuál es la materia, ¿cómo se llama? El material que vamos a usar para conversar? De repente dice, ¿cómo? Por lo general han leído muchos libros y esa gente sabe de lo que usted le está proponiendo. Y entonces él dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo quieres que conversemos? ¿Va a ser de ciencia? Sí. Ok, perfecto. Entonces, tú me vas a probar lo que tú dices, tus argumentos, y yo te voy a probar mis argumentos. ¿Sabe cuánto va a durar esa conversación acerca de la existencia de la vida y el universo y todo, si nos vamos por el campo de la ciencia? ¿Cuánto cree que duraría esa conversación? Les ayudo, nada. ¿Por qué nada? Porque él no me puede probar a mí nada. No me puede probar los años del universo. No me puede probar absolutamente nada acerca del comienzo de la vida.
Y el vocabulario que me va a usar es, posiblemente lo más seguro tal vez es que, bueno, pues que ese mismo vocabulario lo uso yo y hasta menos. Yo no hablo de tantas posibilidades, yo estoy seguro de que Dios cambia, yo estoy seguro, por lo menos el vocabulario nuestro, ahí vamos ganando. Porque el vocabulario que te usa cualquiera que argumenta, y ojo que no estoy hablándoles a ustedes nada más, les estoy hablando y estoy poniendo de alguna manera para que lo pueda entender, de que sé lo que estoy hablando, estamos poniendo nuestro, ¿qué se puede decir? Sí. Vamos a ver, por favor, tómelo de la mejor manera y no hay nada atrás ni adelante. El nombre de una persona depende de su testimonio. Y ese testimonio depende de lo que habla y de lo que respalda sobre lo que habla. Si usted habla mucho y hace poco, su testimonio decae. Si usted asevera algo, dice algo y después resulta de que no es verdad, que es falso, su testimonio se le cae. Y nadie tiene autoridad si no tiene testimonio, porque lo que le da a uno la autoridad, para los que piensan, lo que le da a uno la autoridad es la imagen. Sin imagen no hay autoridad. Por eso los políticos y todas aquellas personas, o cuando uno ha caminado en el pecado, uno con una mala imagen a causa del pecado, ¿verdad?, no tiene autoridad sobre la esposa, sobre los hijos, sobre la gente que lo conoce, a consecuencia del pecado, porque dice, no, ese es un adúltero, no, ese es un mal padre, no, ese es un ladrón, ese es un esto, este es un esto. Usted sin autoridad no tiene imagen, usted sin imagen no tiene autoridad. Entonces, la autoridad absoluta de Dios es que precisamente Él es quien dice que es y hace lo que dice que va a hacer. Y por eso es de que como es intachable, nuestro Señor Jesús aquí en la tierra dijo, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Usted sabe la seguridad que tiene usted que tener para decirle, bueno, ok, perfecto, ¿quién me redarguye a mí de pecado? ¿Quién puede decir que yo haya pecado, que haya hecho algo? Y todo el mundo, desde lo visible hasta lo invisible, tronos y potestades, todo el mundo tuvo que callarse la boca, porque nadie pudo decirle, tú hiciste esto alguna vez. Tienes una mancha que también necesitaste de que Dios te lave a ti, pero ¿cómo te vas a lavar a ti mismo si todavía no has pagado el precio? Esa es la diferencia. Y aquel que padeció todos los sufrimientos y las cosas como hombre, 100% hombre, dice que fue hallado sin pecado. Entonces, ¿a dónde te lleva eso? La máxima autoridad. Y que toda rodilla se doblará. ¿Usted cree que toda rodilla se doblará sobre Jesucristo si tuviera alguna mancha? Si Él no fuera lo que dice que fue. Ok, entonces, todos los que estamos aquí, si no tenemos una imagen de verdad restaurada, porque ese es el milagro del nuevo nacimiento, que tenemos la oportunidad de restaurar la vida y dejar de ser lo que éramos para empezar a caminar conforme Dios espera que siempre hubiéramos caminado y que lamentablemente no lo hicimos así. ¿Estamos, hermanos? Ok. Entonces, ¿cuánto va a durar esa conversación argumentando supuestamente bajo términos de ciencia? Nada. Absolutamente nada. Porque si te van a hablar de los fósiles, bueno, la paleontología es el secreto así más divulgado en los corrillos ahí de los científicos, que es un fraude total, que no hay una secuencia de fósiles que te puedan probar. No existe absolutamente nada, científicamente no existe absolutamente nada que puedan probar, que todavía están buscando el eslabón perdido del principio de la vida. Escúcheme, y si no se encuentra el principio de la vida científicamente, no me hablen del resto. Porque una cosa es de que me vayan a poner la ley de Kepler, ¿verdad?, que sabe cómo es el procedimiento y el comportamiento de los planetas. Sí, pero no saben cuál es el origen del planeta. Es muy diferente de que yo pueda venir y hablarles de que la ley es aquí, la ley es allá y que es el reglamento para que todo funcione ordenadamente. Sí, pero otra cosa es que yo conozca quién hizo ese reglamento.
Y si hay una ley, por lógica, usted no tiene que ser teólogo, ni un, ¿verdad? Ni un, sabio en ninguna área. Usted no tiene que tener un PhD, DHL, ni nada por el estilo, para que usted pueda entender de que hay cosas que nosotros no podemos explicar, pero que sí admitimos que no se puede explicar, pero que por evidencias de que sí existe, tiene presencia, podemos entender de que sí existe, aunque no podamos explicarlo o probarlo en una mesa científica. Pero no se puede negar. Es una necedad negar lo existente por no tener las respuestas ¿cómo se llama?, de su origen y comprobadas científicamente. Si eso se lo aplican a uno con Dios y con la Biblia, usted está en todo el derecho de aplicárselo también a ellos y decirle, perfecto, yo no te puedo probar a Dios porque no lo puedo poner en una mesa de experimento y probarte de que Dios existe. Ok, ¿y tú qué me puedes probar del origen de la vida? Si ponemos mano y sacamos algo en relación a esta pregunta del origen de la vida, en la ciencia solo hay una ley científica, una ley de ciencia, solamente hay una ley que más bien destruye todas las hipótesis y las teorías y los postulados que vayan a tener acerca del origen de la vida. ¿Y saben cuál es eso? Científicamente, no bíblicamente. Científicamente solitos se destruyen ellos mismos. ¿Alguien se acuerda cuál es? Principio de la biogénesis. La vida proviene de la vida. Si la vida proviene de la vida, entonces tiene que haber un principio. ¿Y cuál es el otro? El otro concepto muy, muy conocido. De la nada. Nada produce nada. Y si nada produce nada científicamente probado, no lo dijo no lo dijo Benihín ni Cash Luna. No. Eso lo dijo ¿quién? Eso lo dice, lo establece la ley. Una ley científica. La nada, de la nada no produce nada. La nada no produce nada. Y si la nada no produce nada, frito pescadito. O sea, de lo que es inerte, lo inerte no produce vida. Entonces, no vengan a mí con moléculas, ni con átomos, ni con materia. La materia se puede transformar, pero no estamos hablando de vida. Si usted se puede ver en un espejo, y si usted puede ver cómo funciona, ¿verdad? Cuando le hacen algún examen, y hay tantos programas acerca del cuerpo humano, cómo es que funciona el corazón, esto, el otro, las neuronas, es una maravilla. Escúcheme, usted no es un mono que se le rompió el rabo y se cayó a tierra y empezó a caminar 4 patas por 552 millones de años, y después se empezó a caminar en 2 patas, y después se le cayeron los brazos, y después empezó a pensar, y después la cabezota que tenía así se le redujo, y ahora tiene esta belleza. No es así. No es así. Bueno, hay tanto que hablar, ¿verdad? Hay tanto que hablar que no se llega a nada científicamente. ¿Por qué? Porque nada está probado. Y olvídese del carbono 14 y un montón de cosas que tienen para probar. Uno difiere de tanto del otro y hay un montón. Cuando usted escucha hablar a creacionistas científicos, sí, hay otro nombre que ahorita no me acuerdo. Pero cuando usted los escucha hablar a ellos y debatirle con ciencia lo que ellos dicen con ciencia, ciencia contra ciencia, uno del lado de la creación y el otro lado de la evolución, usted se da cuenta y dice, wow, qué necedad del ser humano. Personalmente he llegado a esta conclusión. La ciencia no tiene problema con la Biblia, con el Dios creador. Son los científicos. ¿Por qué? Porque usted al negar la existencia de un Dios creador, elude también la responsabilidad temporal de pensar, de torturarse en su vida pecaminosa, de que un día usted va a estar frente a un Dios justo, que ama hacer justicia, que juzgará con justicia
Y es tan justo que no te va a quitar nada de lo que te corresponda, pero tampoco te va a regalar nada de lo que no te corresponda. ¿Y usted cómo se evita eso? Bien fácil, negando a Dios. Niega a Dios. Y en medio de la negación, hasta que no entre en la realidad, usted va a vivir en una negación, en una fantasía, pero no va a tener la tortura, llamémoslo así, la tortura china, de que sabiendo que estás haciendo algo malo en contra de ti mismo, en contra de Dios, en contra de tu familia, en contra de la gente que confía en ti, puedes ser un traicionero, puedes hacer lo que quieras, pero para hacer lo que tú quieras, no puedes creer que existe un Dios, no puedes creer que tienes un origen, no puedes creer que tienes un propósito de vida, no puedes tener que tienes un destino final, donde vas a ser pesado en la balanza de Dios. Y cada uno, usted y yo, todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Se ríe, usted se ríe, se burla. Bueno, déjeme decirle, si yo me muero creyendo en este Dios y resulta que no hay Dios, de todas maneras, habré vivido mis últimos años mejor de lo que vivía cuando vivía sin Dios. Pero si usted se muere viviendo como si no existiera Dios y resulta que sí existe Dios, escúcheme bien, usando su vocabulario, va a maldecir el día en que no dobló rodillas reconociendo al Dios creador y no le pidió perdón en genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando salga de aquí de lo temporal, allá en la eternidad no lo va a encontrar. Ahora, quizás para usted sea una buena noticia. Vas a estar eternamente teniendo conciencia de que existe, pero demasiado tarde para volver a arreglar su situación o a estar en paz con Dios, porque ese tiempo se te acabó cuando te llegó la muerte aquí en lo temporal. Por ahí va el asunto. ¿Estamos, hermanitos? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Recuerde que nosotros, debe ser porque como yo nunca he estudiado teología, entonces, como dijo alguien por ahí, el pastor Tibor Mesaros no sabe mucho, pero sabe lo que habla. Y en eso estoy de acuerdo con él. Siempre discutíamos. Bueno, en realidad no discutíamos, pero en eso estamos de acuerdo. El punto es de que usted no tiene que ser teólogo para entender ese tipo de mensajes. Está al alcance de todo aquel que solo necesita esto. Corazoncito dispuesto, una mentecita abierta para recibir lo que dice Dios, pensarlo, razonarlo, y en su momento usted decide. ¿Por qué? Porque usted va a ser responsable sobre lo que decida. El mismo Dios que le da a usted la libertad de pensar, razonar y decidir, lo hace a usted responsable sobre lo que usted decide. No se vale echarle la culpa a Dios de lo que nosotros decidimos. ¿Estamos? Bien. Ok. Le iba a poner un ejemplo. Imagínese usted de que usted está leyendo un libro, ¿no? Y al final del libro, usted encuentra un sellito que dice copia del original. ¿Ok? ¿Qué le dice a usted eso? Que hay un libro antes de ese libro. No tiene que ser genio, ¿verdad? Warner, ¿lo entendiste? Más te vale, papito. Ok. Entonces, si hay un sellito que dice copia del original, pues entonces yo me voy y busco otro libro. Y también encuentro copia del original. Voy para atrás, copia del original. Y así voy para atrás. El hecho de que no encuentre yo el original no significa que no existe un original, porque si existe un libro que dice copia del original, pues existe ese libro. ¿Estamos claros? Ahora, resulta de que San Tibor se encuentra con el original. Aquí está el original. La información perfecta,
confiable, infalible, inmutable y todo lo que usted quiera. Esta es la información original de toda la creación, del Dios creador. La autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quién es usted. Aquí está todo, todo está aquí. Aquí está su origen, propósito de vida y destino final. Y el que lo lee y lo vive va a poder entender que si usted escudriña la palabra y la vive, la Biblia, la palabra de Dios, lo separará de todo pecado. Caso contrario, si no la lees, si no la vives, tarde o temprano, el pecado te separará del libro de la vida. ¿Lo cree? ¿No lo cree? Ese es su problema. Pero para todos los que le hemos creído, hemos podido corroborar de que Dios dice que es lo que Él dice que es. Y la Biblia es útil, la palabra de Dios es útil para redarguir, para formar, para edificar, para enderezar nuestras vidas, para mostrarnos cuál es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo me encuentro el original, pero no encuentro al autor. ¿Usted cree? ¿Alguien en su sano juicio podría decir de que este libro, aunque sea la primera copia o la última copia que usted ha tenido en sus manos, esto no le dice que si es una copia hay un libro original? Y teniendo de alguna manera el libro original, ¿usted no cree que detrás de ese libro original hay una mente que lo hizo? ¿Qué necesita usted saber para creer eso? ¿Tener un título? ¿Pasar por la universidad? La persona más simple, con un dispuesto corazoncito para creer, lo que es la lógica, el sentido común, le puede decir a usted, bueno, si hay un libro tiene que haber un autor. ¿No? ¿Será así? ¿Tiene sentido? Ayúdenme. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ok. Bien. Entonces vemos todo el universo. ¡Wow! Las galaxias, esto, el otro. Vemos solamente el planeta Tierra. Vemos a un sol ahí guindando y uno no sabe por qué no se cae. Vemos el otro lado la luna. Vemos lo que estamos aquí en esta parte de arriba, ¿verdad? Porque Dios escogió que nosotros estuviéramos arriba. Aquí estamos nosotros seguros que no nos vamos a caer, pero los chinitos que están abajo no se caen tampoco y ellos están de cabeza. ¿Cómo se explica usted eso? ¿Cómo lo explica? Bueno, es que hay una ley. Entonces empezamos a hablar ya de algo que sí le puede interesar. Que si existe una ley, tiene que haber una máxima autoridad que estableció esa ley. ¿Usted no cree de que este universo está ordenado? ¿Y usted cree de que se ha podido ordenar a través de una explosión cósmica? El famoso Big Bang. Una chispa que explotó y ¡pum! Y violando la segunda ley de la termodinámica, que el orden lleva al desorden, pero el desorden nunca lleva al orden, y que las cosas tienden a ir al caos, tienden a desaparecer, a degradarse. Esa es una ley no de un pastor, eso no es una ley de catecismo ni de los curas, es una ley científica, la segunda ley de la termodinámica. Ahora, solo con eso nada más, ya están en problemas otra vez y no deberían de seguir con la teoría, con la hipótesis, porque no es ni teoría del Big Bang. Pero bueno, ¿lo pueden probar? No. La ciencia solita ella misma se contradice. Nosotros venimos a la palabra y la palabra me dice a mí, caminando de hechos visibles hacia atrás, la Biblia a mí me habla de que en este mundo, hablemos solamente de este mundo, en este mundo todo se maneja por leyes. Y si todo se maneja por leyes, eso le va a ayudar a usted muchísimo a entender
de que lo que a usted le está pasando, cuando le pasa algo, no necesariamente es producto, ¿verdad? Si le va mal, porque usted es extranjero, usted es peruano, usted es de Nicaragua, usted es colombiano, y que porque usted no es tico, entonces las cosas están en contra suya por ser extranjero. No, señor. Las leyes existen para ordenar lo visible, lo exterior, y considerando lo que dice el Señor en su palabra, que todas las cosas fueron creadas por Él, visibles, no visibles, tronos, potestades, todo lo que usted ve, y todas las cosas por Él subsisten. Es decir, ¿verdad? Entendemos por la palabra, porque todo es entender por la palabra. Entendemos por la palabra cuando ella explica que todas las cosas fueron creadas por la palabra de su poder, es decir, por la expresión de su poder, que no es igual que el poder de su palabra. Es por la palabra, la expresión de su ser, de su poder. Y que todas las cosas han sido creadas por la palabra, la expresión de su poder, y todas las cosas se sustentan por eso mismo. Nosotros hemos sido creados, imagínense, vea qué argumentos bíblicos más viables y probables para aquel que lo está viviendo. Porque si alguien te dice a ti, pruébame que existe Dios, ni pierdas tu tiempo. Dios no puede ser probado a un incrédulo. El que no quiere creer, y usted tiene 100,000 cosas para decirle, para el que no quiere creer, no va a aceptar ninguna. Pero para el que quiera creer, una sola cosa que usted le diga, le puede abrir su corazoncito para creer. El que no quiera creer, usted dele todos los argumentos y siempre te dirá no. Y en su necedad morirá, conforme dice el salmista. El necio dice, no hay Dios. ¿Y se lo pruebas? Sí, pero no. Ok, perfecto. Que se queden así. Avancemos en lo nuestro. Entonces usted viene a la palabra y encontramos con que todas las cosas, ¿verdad?, se manejan por leyes. Y estas leyes se dividen en dos. Las leyes naturales y las leyes espirituales. El Señor habla de que todas las cosas han sido creadas de lo que no se veía. Todo lo visible se hizo de lo que no se veía. Entonces, el material que usó Dios para crear lo visible estaba en Él, en su mentecita, expresó esa voluntad, y de lo no visible se hizo visible la creación. Vean, yo le recomendaría que se esfuerce unos minutitos, y esto le puede ayudar a cambiar su vida y salirse de la simpleza. O si no, se va a morir en la peor de las simplezas. Es una decisión suya. Porque si usted entiende cuál es su identidad, el problema de la gente es que no tiene identidad. ¿Por qué no tiene identidad? Bien fácil, digo yo. No tiene identidad porque no tiene origen, no tiene propósito de vida, no tiene destino final. Si no tienes origen, ¿cómo vas a tener identidad? Tú puedes creerte lo que tú quieras, pero otra cosa es que tú seas lo que tú dices que eres. Y no hay cosa más triste que morir creyendo lo que uno es, cuando uno no es lo que uno creía que era. Eso es triste. Es mejor saber que uno no tiene nada, a creer que tienes algo cuando no tienes nada. Vivir engañado es de las cosas más tristes, terribles que uno puede hacer. Entonces, ¿dónde está tu verdad? Aquí está a tu alcance, aquí está la mente de Dios. Esto no es un libro de catecismo ni de religión. Esta es la mente de Dios y aquí está todo para tu vida. Este es el manual de vida para tu vida. ¿No lo quieres conocer? Muérete en la ignorancia y en tu religiosidad, evangélica o católica. Bien, entonces, venimos a la palabra. Todo aquel que lea un poquito se va a dar cuenta que no le estoy poniendo el versículo, pero todo está escrito. Venimos a la palabra y encontramos de que las leyes establecidas por la máxima autoridad, obviamente, una ley no puede ser dada por alguien que no tenga autoridad. La ley es, ¿verdad?, la pone la máxima autoridad del gobierno, de la identidad que sea. En este caso Dios, sobre la creación, y Dios estableciendo el orden de todas las cosas. Encontramos que se divide entre leyes naturales y leyes espirituales. Las leyes naturales usted las puede encontrar
en Génesis 1, en capítulo 1 de Génesis, donde el Señor, a la hora de estar describiendo la creación, le dice, y habló Dios a la tierra, y le dijo a la tierra, produzca vida. Y cada semilla según su género, así dará su fruto. Y le habló Dios al mar, y le dijo, produzca vida. Y todo lo que esté viviendo ahí, ¡blum!, produjo vida. Y le habló Dios, y cuando Él creó algo de afuera, lo creó con lo que dijo, y le habló a donde iba a establecer por su ley, vida y fructificación según su género. Bueno, déjeme decirle que la ciencia, volviendo rápidamente a la ciencia dice en el principio de la biogénesis es que la vida procede solamente de la vida y ésta se multiplica según su género. Bueno, pero eso ya lo había dicho el Señor ahí cuando se lo reveló a Moisés. Y cualquiera que lee ya lo sabe. Ok. Entonces, viene el Señor, cuando nos hace a nosotros, no habla hacia afuera. Dice, hagamos. Y Génesis 1:27 dice que nosotros somos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? En lo moral y en lo espiritual. Pero vamos a seguir. Entonces establece las leyes y por eso, para que lo quede bien claro, por eso es de que, por ejemplo, el otro día yo estaba en la feria aquí del agricultor, en Pavas, y le pregunto a una señora que estaba vendiendo papas, señora, ¿cómo están las papas? Muy amable, buenas, están buenas. Ok. Y señora, bueno, algo me dijo de Dios. Gloria a Dios, cualquier de esos vocabularios que usa la gente que muchas veces no tiene ni relación con ese Dios. Y digo, señora, una preguntita, ¿usted sabe por qué las papas dan papitas? Me dice, claro, porque son papas. Digo, no. ¿Sabe por qué dan papas? Porque Dios dijo que las papitas den papas. Es una ley. No es que da papas porque a ella le da la gana. Es una ley. Me dice, ¿usted me va a comprar o me va a regañar? Porque la gente, cuando no quiere aceptar la palabra de Dios, para ellos todo es regaño. La típica. Y digo, no, está bien, entonces no hablemos de Dios, no me diga nada de bendecido ni nada por el estilo, y por favor, véndame 1 kilo de papas. Entonces, si uno entiende eso, vea cómo cambian las cosas. Las leyes se establecen, ¿verdad? Se dividen en dos, en lo natural y lo espiritual. En lo natural, dice el Señor, yugo desigual no funciona. Por eso usted cuando ve una carreta de bueyes, ve a 2 bueyes de la misma altura, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo general le ponen a uno más viejo y a otro más joven, para que el joven aprenda al paso que tiene que andar el viejo. Porque si ponen 2 jóvenes, se rompen y destrozan toda la hectárea. Salen corriendo los 2, ¿verdad? No, tienen que aprender a caminar al ritmo del viejo. El otro con toda la energía y el otro con toda la sabiduría donde poner el pie. Ok, pero ahí van. Pero son del mismo tamaño. ¿Usted cree que un par de una carreta van a poner un buey de ese tamaño y lo van a poner con un enano de ese tamaño? ¿No? ¿O van a poner un buey con una gallina? Claro que no. Bueno, de la misma manera, eso es en lo natural. Y de repente alguien me puede decir, pastor, ¿qué ejemplo más tonto? Bueno, déjeme decirle, si es un ejemplo tonto, ¿por qué hay tantos hombres que se casan con mujeres que nunca se debieron haber casado? ¿Por qué hay tantos hombres que se casan con mujeres que no son cristianas? ¿Y por qué hay tantas cristianas que se casan con hombres que no son cristianos? ¿Cómo es posible que se una la bella y la bestia fuera de las películas? ¿Cómo es posible de que se vayan a casar 2 personas que no tienen absolutamente nada que ver? La bella y la bestia. Y ahí está, se casaron. Y después cuando les sale mal, Dios, ayúdame. Ya me imagino al Señor, ¿te ayudo en qué? Es que mi matrimonio. Ah, ¿te casaste? No me digas, yo no sabía. ¿Cuándo te casaste? Y cuando se meten en problemas, llaman a Dios. Cuando su ley ya lo estableció. Yugo desigual no funciona, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Cada semilla según su género dará su fruto. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué si usted está sembrando mal, espera cosechar bien? ¿Por qué si usted está sembrando en la carne, espera cosechar en el espíritu? Cuando el Señor dice, ¡hey, sí!
Todo lo que tú siembres en el espíritu, del espíritu cosecharás. Y todo lo que tú siembres en la carne, corrupción vas a cosechar. Pero yo me encuentro gente que está viviendo mal, en contra de Dios, escupen con sus hechos la sangre de Cristo, pisotean su rostro con sus pensamientos. Ay, yo no sé por qué a mí me pasa esto. ¿Qué? ¿No saben que todas las cosas son leyes establecidas por el Dios Creador y que esas leyes se dividen en dos, naturales y espirituales? Y todo lo que tú siembras, gracias por hacer barra, y todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. ¿Acaso no lo han escuchado? ¿No lo han leído? Escúcheme, nadie puede alegar ignorancia sobre las leyes donde usted se desenvuelva. Si usted no maneja carro, no tiene licencia, nadie lo va a juzgar por eso. Pero ni nadie espera que usted sepa. Pero si usted tiene una licencia, usted tiene que saber las leyes del tránsito. Saber lo que significa un semáforo amarillo, saber lo que significa un seda, saber lo que significa un letrero que diga alto, escuela, 40 kilómetros, 25 kilómetros. Y usted no puede pasar, hacer una matazón y llegar delante del juez y decirle, yo no sabía que allí había un alto. Pues debiste haberlo sabido. Es que yo no sabía que sí pero debiste haberlo sabido. Ya está todo escrito. Todo se maneja en el mundo por leyes, y estas leyes se dividen en natural y espiritual. Y esas leyes naturales y espirituales producen dos cosas, derechos y deberes. La gente quiere disfrutar de unos derechos sin cumplir sus deberes, y eso no funciona así, porque todo está establecido por leyes. Y las leyes no cambian si tú eres gringo, si eres negro, si eres flaco, si eres grande, mamulón, chiquitillo, lo que sea. La ley es la ley para todos. Dios no hace acepción de personas, ojo, para salvación. Nada más. En lo demás, I got news for you. Es que como ahora hablamos internacionalmente, tengo que también hablar en inglés para que entiendan. Que los gringos como no hablan español. En lo demás, noticias. ¿Cuál es esa? Una barra que están haciendo ahí. Que no todos somos iguales. ¿Usted sabía que delante de Dios no todos somos iguales? Eso de que todos somos iguales, no, eso no es parte de la ley de Dios. La ley de Dios me dice que su palabra es la ley. La voluntad expresa de Dios es la ley para nosotros. Y esa ley nos dice las cosas para que nosotros conozcamos y sepamos nuestros derechos y deberes, pero no para que antojadizamente apliquemos derechos que no nos corresponden. Es que hay gente, en estos tiempos hay gente que están exigiendo derechos que no tienen derechos. Por ejemplo, el homosexualismo no es un derecho humano, no es la defensa. El que defiende el homosexualismo no puede defender el derecho humano. ¿Por qué? Porque no es un derecho humano. El derecho a la vida, por poner un ejemplo, es un derecho humano. Ese es un derecho ya. Pero la preferencia sexual no es un derecho. Lo que pasa es que ha ganado tanto, ¿cómo se llama? Ha avanzado tanto y se ha afianzado en los poderes, ¿verdad? Aquí mismo en Costa Rica tuvimos un desfile, una pareja de gays. Uno era, ¿verdad? No sé de qué ministerio, pero uno que desfiló con su pareja. Y si usted ve, allá en Estados Unidos, parte del gabinete, igual. En Europa, igual. En todos lados están bien posesionados. Está bien. Pero yo entiendo, por la palabra entiendo, de que todas estas cosas van a pasar y todo esto más bien es señal de que la rueda del reloj de Dios sigue avanzando. Entonces, tratar de detener esto, eso es antibíblico. ¿Cómo antibíblico? Sí, nosotros podemos hablar de la apostasía para que todo aquel que tenga oídos y quiera ver lo que quiere Dios pueda agarrar a sus hijos y escapar y huir de las sinagogas de Satanás, ¿verdad? Que llámense megas iglesias o iglesias pequeñas, porque en todos lados hay mentirosos y apóstatas. Pero otra cosa es de que uno lo haga para detener la apostasía. No, uno lo hace para que a ver si hay alguno que diga, yo entendí, sí, pues agarra a tus hijos y sal de ahí. Yo entendí, pues agarra y escapa por tu vida. Esa es la idea. No de detener al ladrón para que deje de robar. No detener al apóstata para que deje de apostatar. ¿Por qué? Porque no va a ser posible.
Si retienes todo eso y limpias todo eso y quedamos otra vez como blancas palomas inmaculadas y todo eso en santidad y qué sé yo, ¿en qué tiempo estaríamos viviendo? ¿Tiempo de avivamiento? Sí. Pero ¿cómo vamos a estar viviendo en tiempos de avivamiento si los mismos pastores que dicen que ya se acerca el final, ya se acerca el final y hablan de avivamiento, como que no calza? ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que en los tiempos finales la apostasía, la maldad va a aumentar, la ciencia va a aumentar y el mal de muchos va a enfriar el corazón de algunos y de muchos. Entonces, los tiempos finales están asociados con apostasía, con maldad, con destrucción. No están en la iglesia, con persecución. No está asociado con avivamiento. Usted escucha a un pastor hablando de avivamiento después de haber dicho de que prepárense porque Cristo ya viene. Está usted delante de un mentiroso. Pero ¿cómo va a saber usted la mentira que le están diciendo si usted no lee las Escrituras? Y con que solo, que Dios, que Jesucito, que Jesús sana y salva, y que el Espíritu de Dios y todo el asunto, pero usted no conoce la palabra. Estamos mal. En arameo se dice, estamos fregados. No vamos a llegar a ningún lado así. Despierta tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Entonces por ahí va el asunto. ¿Estamos en tiempo de qué? ¿Tiempo de apostasía? Sí. ¿Tiempo de avivamiento? No. No puede haber ya avivamiento. Si de verdad estamos camino a su regreso, ya no va a haber avivamiento. Va a haber persecución. Aquí en Costa Rica, como todo es un vacilón, ¿verdad? Y nos pasamos de fiesta en fiesta y de Zapote a Palmares, no vemos la realidad que está viviendo otra gente que a causa del nombre de Jesús, de verdad son perseguidos y decapitados. La sangre sigue corriendo en otros lados y nosotros estamos aquí muertos de risa, peleándonos con Cash Luna. Y con todo el vacilón que hay en las iglesias, con la música, el reggaetonazo cristiano, que de cristiano no tiene nada, y el rock cristiano y toda la basura cristiana, disque cristiana, metida en los púlpitos. Y cada uno vive como le da la gana. Estamos muy lejos de estar en las sendas correctas del verdadero cristianismo. Ahora, si hay otro evangelio, perfecto, agarremos la Biblia y botémosla. Pero no mezclemos los caminos, las sendas del verdadero cristianismo con la basura de cristianismo que estamos viviendo con las iglesias emergentes y que todo el vacilón y que, ¿verdad? Los pastores se echan sus tragos. Un amigo que se fue a una consejería y se encontraron en un restaurante, ¿verdad? No voy a decir que fue el restaurante Inca, el peruano, para no hacerle propaganda. Y cuando viene el mozo, le dice el pastor, a mí una cerveza, por favor, ¿tú qué quieres tomar? Dice, oye, fulano, una cerveza no es nada, hombre. Cristo también tomó. Un pastor. Agarrando el mismo argumento de los que quieren justificar su desliz, su forma de apartarse de la santidad del camino del Señor. Pero eso no es nada, eso es pan de todos los días. Eso es pan de todos los días. Entonces venimos y nos encontramos que hay derechos y deberes. Y la gente quiere sus derechos sin cumplir sus deberes. Y así no puede ser. No puedes sembrar donde no has cosechado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Dígale que está a su lado, estamos de acuerdo. No, no le diga, es una broma. Se me da una cólera cuando la gente dice, el pastor dice, dígale que está a su lado, esto es para ti. Y viene el otro baboso y dice, esto es para ti. Chichón que me da. Pero la gente, eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta. Bien, sigamos para no arrancarme ahí y terminar tirando micrófonos y todo el asunto. Ok, entonces, derechos y deberes. Ahora, ojo, fíjese, vea qué secuencia. Un hilo conductor, diría alguien por ahí. Si todas las cosas son hechas y se manejan, si todas las cosas son hechas por la máxima autoridad, el Dios creador, conforme obviamente todo lo que enseña la Biblia, y ese Dios absoluto, en su soberanía, establece leyes para que todo se maneje conforme a su voluntad, porque la ley de Dios es la voluntad expresa de Dios. Y esas leyes se dividen en lo natural y lo espiritual. Y esas leyes naturales y espirituales producen derechos y deberes. Pero resulta de que
Alguien podría aducir de que yo no sé cómo cumplir mis deberes y por eso no disfruto mis derechos, porque no sé cuáles son mis deberes. Y eso estaría bien si usted viene del pecado, de estar viviendo en pecado, y se acerca a una iglesia, ¿verdad? Y usted dice, mire, yo quiero cambiar de vida. Estoy harto de ser un adúltero, de ser un mentiroso, un mal padre, mala madre, mala hija. Estoy harto de estar viviendo en hipocresía y metido en la pornografía y esto y lo otro. Estoy harto, quiero cambiar de vida y ya veo que solo no puedo. Y por eso he escuchado de que hay una opción, una oportunidad en Cristo Jesús y aquí estoy. Y entrega su vida. Escuché un mensaje, entrega su vida. Okay, pero él no sabe nada. Entonces tú le hablas de que mira, la cosa de Dios, tu vida no va a cambiar por haber aceptado a Cristo. Lo que ha cambiado es tu naturaleza. Tu vida va a cambiar en la medida de que tú entres en un proceso. Efesios 4, 22, 23 y 24. Y vas a empezar a cambiar tu vida en la medida de que tú vas transformando y renovando el género de la información que manejas. Por eso Efesios 4, 23 dice, renueva el espíritu de tu mente. Una información general a través de tus ojos y de tu vista y de tus oídos, ¿verdad? Tus órganos sensoriales, te da una información general de lo que es lo natural y cómo se vive en lo natural, pero no te alcanza para entender las leyes de Dios, mucho menos la persona de Dios. Entonces, con información natural has formado una conciencia natural que no te ayuda para caminar como un hijo de Dios, establecido por leyes y listo para disfrutar sus derechos cuando cumpla sus deberes. Con una conciencia natural no te va a alcanzar. ¿Y entonces qué hago? Bueno, agarra y empieza a despojarte del viejo hombre, el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos, todo lo que tú habías creído que era. Si lo pones a la luz de la palabra te vas a dar cuenta que no es. Y entonces empieza a renovar tu mente. Quita lo que tú pensabas en lo natural y pon lo que dice Dios en su palabra. Quítalo del hombre y ponlo de Cristo. Quítalo del hombre y ponlo de Cristo. Y cuando te das cuenta, vas a ser tan cristiano como pensamientos de Cristo tengas. No puedes ser más cristiano de los pensamientos de Cristo que tengas en la nueva criatura que se va vistiendo de la imagen del celestial. Entonces, una cosa es ser hijo de Dios porque has nacido del Espíritu de Dios, pero otra cosa es ser cristiano porque la identidad del cristiano está en lo que piensa, en lo que cree. Proverbios 23, 7, porque cuál es el pensamiento de Gonzalo en su mente, tal es él. Fíjate que no tiene que ver con tu naturaleza, tiene que ver con tu identidad, con tu sentido, con tu sentido de identidad. Entonces tú eres lo que tú crees. ¿Y qué es lo que crees? Bueno, va a depender del razonamiento y el razonamiento depende de la información que recibes. Y la información va a depender del género de la fuente donde salió, donde emanó esa información. Y una información natural solo produce una conciencia natural. La información que viene de parte de la mente de Dios te va a producir la mente de Dios que habla 1 Corintios 2, 16. Y entonces estamos hablando de otro cristianismo. Para que se cumpla 1 Juan 2, 6, el que dice que permanece en mí debe de andar como yo anduve. Pero ¿cómo voy a andar como él anduvo si no sé cómo él anduvo? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De otro evangelio. Y estamos hablando de una subdivisión de lo que es la iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo que como organización está muerta, está hedionda, está corrupta, está depravada, degenerada. Donde todo es negocio, plata, carne, sexo y erotismo, todo es así, todo eso está metido ahí, la sensualidad y todo el asunto. No tiene nada que ver con la naturaleza santa del Señor. Esa es la iglesia como organización, pero como organismo está podrida. Llámese la católica, llámese la evangélica, está podrida. Pero hay una iglesia que está, como dice el Señor en su palabra, limpia, santa, sin mancha, que es la que espera a su amado. Y esa es la iglesia como organismo vivo, no como organización, como organismo vivo. Y dice el Señor que todo aquel que entra en ese cuerpo de Cristo, que la cabeza es Él, y se pone tibio, dice el Señor que lo va a vomitar. Usted puede pertenecer, como a usted le dé la gana, a una iglesia dentro de las organizaciones eclesiásticas, pero usted no va a poder ser, y viva como le dé la gana, pero usted no va a poder vivir
en armonía con el cuerpo de Cristo si es que usted no está en armonía con la mente de Cristo? Porque el cuerpo está sujeto a la mente. El cuerpo no es autónomo, no es soberano. Es que yo soy débil en la carne. Pues yo nunca he visto una carne que meta la mano y robe si es que la mente no dice voy a robar. El cuerpo es esclavo de quien lo vence. Si usted agarra y está con que la lascivia y uy, qué rico, mamita, y el sexo y todo eso, es porque usted en su mentecita es esclavo de la información que maneja y que aprueba y que tiene y que aprueba. Porque uno va tras los deseos de su corazón. Lo que yo apruebo, yo deseo. Lo que no apruebo, no lo deseo. Así funciona esto. Y eso es por ley. Eso es para usted. Lo que usted aprueba, usted desea. Y usted también. Y usted también. Y yo. Y usted. Y usted. Y usted. Lo que usted aprueba, usted desea. ¿Cuándo se ha comido usted un bigote ahí en una sopa? ¿Usted se comería eso? ¿Ah? Ok, ¿y quién lo comería de aquí? Para ver si las leyes son diferentes. Usted, María Fernanda, usted se comería un bigote ahí, eso es bigote, así, en la pura sopa. Y usted dice, se lo comería. Pero usted es mujer, y él es hombre. Y yo soy joven. ¿Y cómo entre los tres hay tanta igualdad? Porque es por ley. Hay un sentido de lo que es correcto. Por eso también Dios dice, y el que se muera sin ley, por su propia conciencia, será su ley juzgada. Es decir, alguien dice, sí, pero yo no conocía la palabra de Dios. Perfecto. ¿Qué cosa eras? Pues yo era un caníbal. Tú eras caníbal. Sí, yo allá en el Perú vivía, yo era un caníbal. Perfecto. ¿Y nunca escuchaste a Jesús? No. Así que a mí no me pueden condenar porque yo no hice la voluntad de Dios. No cumplí con mis deberes y al contrario, disfruté de todos mis derechos. Qué bien, hombre. Te está brincando todas las leyes, pero vamos a ver. ¿No conoces nada de la ley de Dios? No. Ok. Entonces te voy a juzgar por lo que tú sabes, por tu propia conciencia. Dime, una pregunta. ¿Tú crees que estaba bien que te comiste a tu abuela? ¿Tú crees que está bien que te comiste a los nietos y a los hijos del vecino? ¿Y por qué no te comiste los tuyos? No, porque son los míos. Entonces sí sabes la diferencia. Sí sabes la diferencia. ¿Y por qué te agarraste a la mujer del otro? ¿Y por qué a ti no te gusta que te agarren la mujer tuya? No, porque es la mía. Entonces sí sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¿Te das cuenta? Eres caníbal, pero no eres tonto. Entonces, por lo que tú sabes que está bien o que está mal, tú serás juzgado por tu propia conciencia. ¿Cómo le quedó el ojo? Acanibalado. Ese es un hebraísmo. Si no conocen hebraísmo, no es culpa mía. ¿Estamos, hermanos? Ok, y entonces viene la persona que recién acaba de aceptar al Señor y le dice a uno, ¿y cómo puedo saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes? Para poder, conociendo mis deberes, cumplirlos y así disfrutar de mis derechos. ¿Qué habla usted? Entonces uno le dice, véngase aquí. Aquí está. Aquí están sus derechos, aquí están sus deberes. Todo está aquí. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la Biblia o la Escritura o como yo prefiero llamarla. Aquí está la mente de Dios. ¿Y a dónde me va a llevar conocer eso? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, aparte de que vas a saber cómo debes de vivir y cuáles son tus deberes para disfrutar de tus derechos, esto te va a llevar a una simple conclusión, digo yo, porque ya crucé ese puente. Esto te va a llevar al origen de este libro. ¿Cuál es el origen de ese libro? La persona de Dios. ¡Wow! Entonces Dios es una persona. Bueno, o sea, tú que vienes entrando, ¿verdad? Te lo voy a explicar porque está justificado que no entiendas. Pero personas que tienen 5 años, 10 años, que usted no se está viendo, o que estén aquí, ¿verdad? Y que no sepan de que no es una locura ni un atrevimiento decir que Dios es una persona, es porque no han visualizado todavía, No han visualizado todavía Génesis 1, 27 y 28. Donde dice el Señor que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces, sabiendo describir lo que existe y lo que podemos ver, podemos mirarnos como en un espejo y ver en el espejo de la Biblia, podemos ver quiénes somos y entender quiénes somos, porque nuestro origen está en aquel que se presenta y dice, hey, sí,
Mírame en un espejo, sí. Yo le diría al espejo, sí. O yo le hablaría al que está en el espejo. Tibor, ¿tú te ves ahí, en el espejo? Sí. Pero tú vienes de mí. Yo soy quien te refleja a ti, para que tú seas visible. Porque si yo me quito del espejo, tú no existes. Pero tú quieres saber quién eres, sí. Mírate en el espejo de tu Creador. Y te vas a encontrar con que tú piensas, ¿sí? Ok. ¿Y de dónde crees que has adquirido ese pensamiento? ¿Solito tú cuando naciste o lo traes porque Dios piensa? ¿O crees que tú piensas y Dios no piensa, pero resulta que tú vienes a imagen y semejanza de Él? Imagen en lo moral, semejanza en lo espiritual. ¿Usted llora? ¿Sufre? ¿Usted tiene sentimientos? ¿Lo expresa? ¿Usted tiene libre albedrío? ¿Sí? Bueno, todas esas cosas, ¿usted tiene memoria? Todas esas cosas las tiene Dios. Lo que nosotros llamamos la suma de los elementos para calificar a un ser vivo como persona, ¿de dónde cree que vienen todas esas cualidades? De Dios. ¿De dónde vienen todos los atributos? De Dios. Imagínense que dice Dios en su palabra, bueno, para empezar, ¿verdad? Dice el Señor, bueno, imagínense la omnisciencia, todo lo sabe. Nosotros sabemos un poquitito, somos copias, ¿verdad? Así, y no hemos desarrollado más potencia por el pecado que lo embrutece a uno, que eso es bíblico también. Pero imagínense, Dios podrá pensar, mírale todas las maravillas, el cielo cuenta el firmamento cuenta las obras de sus manos, etcétera, etcétera. Mira todo el sistema planetario, todo el orden, todas las leyes. Claro que piensa Dios. Y piensa como nunca, como nadie. ¿Tendrá sentimientos Dios? Claro que sí. Dice que Dios le dolió haber hecho al hombre. Eso de que, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, sinónimo de arrepentimiento, porque Dios no cambia de opinión, tiene que ver con el expresar su dolor por el hombre. ¿Por qué? Porque está viendo, y eso nos lleva también a que Dios es un Dios personal. Porque una cosa es de que Dios sabía en todo este asunto, las sendas van por donde van, pero otra cosa es de que Él llora contigo. Porque Dios habla de que el Consolador vendrá a consolarte para que tú puedas consolar con la misma consolación que has sido consolado. Estamos hablando de un Dios que no solamente nos ha creado, sino que se preocupa por nosotros. Y que lamentablemente cuando sus hijos se apartan de Él, es igual cuando en lo terrenal los hijos se apartan de su familia, van a ir a comer con los cerdos allá, ¿cómo se llama? Como el hijo pródigo, y hasta que no terminen de comer con los cerdos y levanten la cara y reconozcan que han pecado, no van a decir, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, perdóname, volveré a la casa y seré como uno más, pero voy en busca de ese perdón. El énfasis de los falsos pastores y de los promotores de la fantasía y del humanismo, le ponen el énfasis al Padre, y entonces el Padre estaba ahí esperándote con los brazos abiertos. ¿Acaso el hijo pródigo regresó porque el padre estaba con los hijos con los brazos abiertos? Ese no es el énfasis. ¿Dónde hay que poner el énfasis? En que el hijo se arrepintió. Porque si el hijo no se arrepintió, el padre todavía estaría ahí con los brazos abiertos hasta hoy. ¿Pero por qué pudo abrazar al hijo? ¡Ay, por el amor del padre! ¡No, Señor! No es por el amor del padre, es porque el hijo entendió que estaba mal y se arrepintió de que estaba mal y que no era digno de él, de lo que era cuando estaba con su padre, de estar comiendo con los cerdos. Cuando volviendo en sí, ¿qué significa volviendo en sí? Me doy cuenta quién soy. Yo no he sido creado para ser un adúltero, yo no he sido creado para ser un ladrón, un hipócrita, un mentiroso, no he sido creado para ser un drogadicto, no he sido creado para esto, para lo otro. Pero ¿cómo vas a entender cuál es tu propósito de vida si no entiendes cuál es tu origen? Y jamás vas a saber cuál es tu destino final. Ese es el punto. Entonces cuando vienes a Génesis 1:27, te das cuenta de que el Señor, te das cuenta de que tu origen está ahí. Fuimos creados a su imagen y semejanza en la persona de Dios, porque Dios piensa, dice el Señor a través de Pablo, que el Espíritu Santo de Dios reparte los dones como Él quiere, libre albedrío, voluntad propia, y escogió el Espíritu Santo de Dios a uno y separó a otro para que no vayan a predicar libertad, libre albedrío.
entristezcáis. Es que, ¿sabe qué pasa? Cuando uno habla muchos idiomas, entonces esas cosas pasan. No entristezcáis. No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo se entristece. Haga usted cosas que Él dentro de usted se puede entristecer. Una mala actitud suya. Y haga cosas, o decida hacer cosas que definitivamente no solo lo van a entristecer, sino que Dios por su naturaleza no va a participar y el Espíritu Santo de Dios saldrá de su vida y usted, por dejar de creer, porque antes de pecar tengo que dejar de creer. Si yo creo no peco, mientras crea no peco. Pero si yo no creo, entonces peco. Yo no puedo pecar mientras crea. Pero tengo que dejar de creer de que Dios es quien dice que es y Jesús es lo que dice que es y que voy a recibir conforme a lo que, o sea, a su palabra. Si yo dejo de creer, entonces puedo pecar. Dice el Señor, primera de Juan 3, 9 y 10 en adelante. Dice que el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Y si pecas, es porque decidiste pecar. Pero ¿cuándo decides pecar? Cuando primero decides no creer que Él es lo que Él dice que Él es. El problema es esto. ¿Qué pasa si usted no sabe ni quién es Él? ¿Qué pasa si usted no tiene ni el menor glue, la menor idea de quién es Dios? El temor, escúcheme bien, el temor no es tan fuerte como para vencer la tentación. La tentación, escúchame bien, la tentación es más fuerte que el temor. Siempre y cuando no creas. Pero si crees, no hay ni temor ni tentación. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú creas, vas a amar a Dios y todo el asunto, y el amor que tú tienes por Dios echa fuera todo temor. Entonces, con el temor no te agarran, ni vas a verte en conflictos. Y con el asunto de la tentación, yo soy atraído por lo que yo apruebo. Y mientras yo apruebe de que la pornografía no es bueno, de que estar mirando mujeres de otro no es bueno, que estar samueleando no es bueno, en todo lo que es lo sexual, si yo no apruebo, no lo deseo. Tú eres tentado, dice Santiago, cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Ojo, no es el diablo, no es la mujer, no le echen la culpa a la mujer. Cuando tú de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido, ¿qué significa eso? ¡Wow! ¡Qué rico! Ahí voy, y me gusta, y quiero, lo deseo, lo apruebo, lo deseo, lo apruebo. Está listo. Así se va el hombre al matadero cuando se va con una mujer que no sea su esposa. Y así se va también la esposa cuando se va con un hombre que no sea su esposo. Y por favor, no le echen la culpa a Dios. Y por favor, no digan que faltó oración. Como un pastor aquí en Pavas que pecó y trajeron a uno de la Alianza Evangélica. A un pastor de la Alianza Evangélica y lo llevaron aquí a una iglesia que el pastor había caído en pecado. O mejor dicho, decidió pecar en adulterio. Y el pastor se paró ahí, el de la Alianza Evangélica, y dijo, ¿saben por qué ha pecado su pastor? Sí, por culpa de ustedes, porque no lo cubrieron con suficiente oración. ¡Qué cáscara! ¿Qué cascarudo más grande o ignorante más grande? Decirle a que la gente es la culpable por no haber protegido en oración. O sea, si alguien peca es porque nadie está orando por usted. Entonces, ¿a quién va a juzgar Dios? ¿A la gente que no ora o a usted que peca? El pecado es una decisión personal. Pero eso usted lo entiende cuando lee que eso es una ley de Dios. Por eso, el alma que pecare, ley de Dios, el alma que pecare, esa morirá. No es la que incita, no es la que provoca, no es la que paga el cuarto, es el que se mete al cuarto. Y como decía mi abuelita, ¿cuál es la parte que no entiendes, Tibor? Yo le decía, nada, no entiendo nada. Por eso viví como una bestia, 35 años, siendo mal padre, mal hijo, mal esposo, mal todo. ¿Usted cuántos años lleva viviendo así, en la ignorancia, en la simpleza, en lo que usted esté? Yo espero que haga un alto en su vida y tome las decisiones correspondientes. Pónganse de pie, por favor.
Y una vez que usted sepa cuál es su origen, entenderá cuál es su propósito de vida y cuál es su destino final. Escúcheme, toda persona, y eso se lo digo con toda la autoridad que le da a uno el hecho de conocer un poquito de palabra, pero toda persona que ignore porque no acepta al Dios creador, toda persona que no acepta al Dios creador, consecuentemente no tiene origen. Como no tiene origen, no tiene propósito de vida. Usted puede tener proyectos, porque de repente alguien me dice, no, pero si yo tengo propósito de vida, ajá, sin Dios, cuénteme. Bueno, yo quiero una casa, quiero una familia, quiero estudiar, quiero ser profesional, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No, esos son proyectos. La diferencia de los proyectos y los propósitos de vida es de que en los proyectos Dios no está incluido como la primera, la premisa, la primera instancia, no está en tus objetivos principales. Los propósitos son aquellos que Dios viene a hacer añadidura, no la parte principal. Pero los proyectos de vida sí, son aquellos en los cuales Dios no es lo principal, no es la cabeza de todo. En cambio, un propósito de vida es cuando Dios es el principio y el fin, y las demás cosas, la familia, los hijos, el esposo, el trabajo, todo eso son añadiduras. No ponga los bueyes delante de la carreta. Hay una ley establecida. La carreta atrás, los bueyes adelante. Y jale. Para ustedes su familia es primero. Va a ser lo primero que pierda. Y después no llore ni le eche la culpa a Dios. Padre Santo, le damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido compartir su palabra. Y cada uno de los que hoy hemos podido participar e interactuar de alguna manera, Señor, en un mismo sentido, en un mismo propósito de vida, juntos con todos los que están ahí por internet, que hayamos podido disponernos para entender, para oír y escuchar y entender y ver su voluntad. Si así lo lograron, qué bueno por ustedes. Pero si usted está viviendo en pecado, usted no ha entendido lo que realmente es bueno para su vida. Pero sí ha entendido algo hoy, si usted ha prestado atención, que su vida apartada de Dios es vana, no tiene sentido, no tiene propósito y no tiene un seguro destino final. Hoy usted ha entendido que si usted no reconoce cuál es su origen, va a dar tumbos como una gallina sin cabeza, desangrándose hasta que quede inerte, tendido en el piso y que sea comida para las bestias. Dios no tiene eso planeado para usted, pero de usted depende que hoy usted elija lo que escrito está. He aquí, pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge tú. ¿Qué quieres hacer? ¿Salir como entraste? Es tu decisión. Recuerda, el libre albedrío te lo dio Dios, pero también te dio la libertad ligada a la responsabilidad sobre lo que decidas. Pero si hoy usted se ha dado cuenta que necesita de verdad conocer a ese Dios creador para tener un propósito de vida y alcanzar ese destino final, ahí donde está, dígale: Dios, perdóname. He escuchado su palabra y ciertamente tengo que reconocer que no estoy en nada, Señor. Estoy jugando a la religión. Con mi boca te confieso, con mis hechos muy por debajo, Señor, de lo que yo digo y de lo que yo hago. Arrepentido, arrepentida de llevar esta vida loca y desenfrenada, ofendiendo su Santo Espíritu, Señor, hoy clamo por esa sangre preciosa para que me limpie todo pecado, que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura.
Señor, gracias por esta oportunidad. Bendigo yo el momento en que decidí alinearme, Señor, por medio de la internet con este horario de mensajes. Bendigo yo el momento en que decidí venir físicamente a esta iglesia. Hoy era mi día y lo voy a aprovechar. Ahora que su Santo Espíritu está en mí y me ha hecho un hijo, una hija de Dios, esta nueva criatura lo va a buscar a través de su palabra para conocerle, amarle y servirle, porque no puedo amarlo si no lo conozco. Y de la manera que usted me ha perdonado sin merecerlo, yo también voy a tomar la decisión de perdonar a aquellos que me han hecho daño, aunque ellos no lo merezcan. Lo hago por mí y lo hago por usted, Señor. Amén. 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 Gracias.